Gracias. Hoy, jueves 31 de agosto, último día del octavo mes del año 2023, nos reunimos, como todas las mañanas, con el fin de analizar un episodio más de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. El tema que abordaremos hoy es la emisión 398 y se relaciona con un ataque terrorista de el bloque sur de las FARC contra soldados de la Fuerza de Tarea Apolo de la 12ª Brigada, corrijo, de la 3ª Brigada, en hechos ocurridos en Corinto, Cauca, en abril de 2013. Ya hace 10 años que ocurrió esto. Es un episodio interesante, en particular porque este municipio de Corinto, como lo hemos visto en anteriores episodios, ha sido blanco permanente y consistente de las FARC de múltiples acciones terroristas contra la población civil y contra las tropas y la Policía Nacional en ese sector. En el día de hoy veremos específicamente un ataque sorpresivo contra una repetidora de comunicaciones comerciales y militares que estaba ubicada en la parte alta de Corinto, conocida por todos los habitantes de esa región con el mote de Cerro de las Antenas, por la cantidad de antenas que tenía allí o que tiene para mantener la comunicación del sur del país con el centro del país y dentro del mismo occidente y suroccidente de Colombia. Fue un hecho atroz, sorpresivo, en el cual murieron 4 soldados, 8 quedaron gravemente heridos, entre ellos el capitán que quedó en estado de coma. Adelante, mi coronel. Bueno, iniciamos Durante, este cuestionario analítico con la intervención del señor coronel Vicencio Ortiz. Adelante, por favor. durante varias décadas, los campesinos e indígenas del ubérrimo departamento del Cauca han padecido la violencia narcoterrorista de la FARC. ¿Cuáles aspectos de orden geoestratégico podríamos plantear hoy en el análisis integral del municipio de Corinto, Cauca? Bueno, vemos el mapa. Es un municipio que tiene 294 kilómetros cuadrados y entre 1990 y 2013 tuvo 266 acciones terroristas de alto calibre, perpetradas por el M-19, por el Ricardo Franco y por las FARC, y también un tiempo que estuvo por allí otro grupo terrorista que era el Quintín Lame, que era de indígenas. Entonces, 266 acciones de alto nivel, no de alto perfil, sin contar las usuales diarias, las consuetudinarias que cometen estos grupos criminales. Está ubicado a 112 kilómetros de Popayán, es al norte del departamento, más cerca al valle que a la capital del Cauca. Tiene aproximadamente 35.500 hectáreas y para el año 2013 tenía, 2013-2014, tenía aproximadamente 32.000 habitantes. ¿Qué pasó aquí? Se fue la señal. El mapa. Estoy viendo que se cayó la señal. Entonces vamos a ver otra vez si la vemos porque algo pasó. ¿Ahí le están viendo? Ya. Si algo raro pasó aquí. Bueno, entonces decíamos que tiene aproximadamente 32.000 habitantes. 32.000 habitantes y que de esos aproximadamente 13.000 viven en la zona urbana y 19.000 aproximadamente en la zona rural. Quiere decir que es un municipio más rural. Sabemos que tiene etnias indígenas porque está ubicado en la zona de los resguardos prácticamente. Y que hay un promedio en ese momento de 108 habitantes, 109 habitantes por kilómetro cuadrado. Vemos en este mapa que el departamento del Cauca, del cual hemos hablado muchas veces, tiene una ubicación geoestratégica fundamental
para cualquier actividad que tenga que ver con desarrollo, con sociedad, con procesos políticos, con integración cultural y con integración económica, por mencionar algunos, con el resto del país, porque es una Colombia en miniatura. Lo único que le falta es costa atlántica, pero tiene costa pacífica, además muy rica y muy hermosa, pero abandonada, y con una gran cantidad de ensenadas y bahías al occidente del departamento que podrían explotarse de una manera mucho más efectiva y traer riqueza y tranquilidad a los habitantes de los 3 municipios más occidentales que forman la región pacífica o la región occidental del departamento del Cauca. En el centro vemos que está todo el poder económico, social, comenzando por la capital, que es Popayán, que al occidente tenemos también una región en la cual en este momento están unas operaciones muy fuertes, donde están los municipios de Argelia y Balboa, muy conocidos infortunadamente por el problema del narcotráfico y por lo que llama ya el Cañón del Plateado, muy afectado por la violencia. Al sur tenemos una región que está considerada una mixtura especial de donde la cordillera baja e inicia a convertirse en selva amazónica y es la región de la Bota Caucana. Y al oriente tenemos pues la histórica región de los resguardos y al norte la más conflictiva de la historia, donde hay una combinación de resguardos indígenas, de campesinos, de colonos, de narcotráfico, de guerrillas históricamente asentadas. Allí aparecieron las FARC por primera vez en esa zona, en el Cauca. Allí mismo estuvieron fuertes los resguardos de las guerrillas liberales de la época de la violencia. Ahí estuvo el Quintín Lame, el M-19, y tiene otra característica, que está en las goteras de Cali, no es sino cruzar la cordillera y ya está en la ciudad de Cali, o en Palmira, o en Miranda, o el pueblo, la población de Miranda hace parte de esta región, o en Pradera y Florida, los 2 municipios que tanto han pedido las FARC, o sobre todo en el gobierno de Uribe. Aquí vemos una cantidad un mapa con la totalidad de los municipios del Cauca, y vemos que exactamente Miranda está al norte y es la que en una franja longitudinal se interpone entre Corinto y el Valle. Realmente es muy cerca. Y digamos que mucha actividad socioeconómica y geopolítica depende mucho más de lo que los habitantes salgan hacia Cali que hacia Popayán, porque es más lejos. Aquí vemos en el mapa exactamente dónde está Corinto. Y lo alcanzamos a ver en amarillo pequeñito. Bueno, y vemos algunas gráficas que nos recuerdan lo increíble que una región tan rica, tan potencialmente fuerte en agricultura, esté tan olvidada. Y aquí vemos las fotos de un desplazamiento indígena organizado como dicen ahora, instrumentalizado por la guerrilla de las FARC para presionar la salida del ejército, con el cuento chino y barato, que es que los enfrentamientos entre los actores armados, no dicen del ataque de los terroristas de las FARC contra las fuerzas del orden y contra los campesinos e indígenas, sino dicen es el enfrentamiento entre los actores armados, como si el ejército hiciera parte del conflicto. El ejército es la respuesta a la agresión comunista, pero qué difícil que hasta los mismos medios de comunicación digan las cosas como son. Aquí vemos a uno de los líderes indígenas contando que el desplazamiento se produce por los enfrentamientos. No dice que el desplazamiento se produce por la acción criminal de las FARC. No, eso sí no lo dice. Aquí vemos una foto de las tantas acciones terroristas que ha cometido las FARC en un municipio que además de sufrir este embate, aquí está sufriendo otro que es la inundación, y vemos cómo fueron afectadas muchísimas personas en una época lluviosa. Pero eso sí, al comenzar a subir la cordillera donde no se inunda, ahí vemos lo más grave, que es el cultivo de marihuana crepi, con el cual los carteles de la droga se están fortaleciendo, y eso es una cosa aterradora, como lo ha contado Salud Hernández en sus
documentales que ha hecho, que a las 7 de la noche parece un pesebre toda esa zona con todos los laboratorios que tienen y la infraestructura que hay a lo largo de las vías y de los carreteables y a la orilla o en la parte baja de la montaña con los enormes cultivos de marihuana, que ya sabemos que cuando va a llegar la fuerza pública, especialmente el ejército, a hacer esa erradicación, inmediatamente le caen toda la comunidad y con el cuento de que la marihuana es ahora de uso comercial y benéfico y bla, 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 bla. Y luego también encontramos que hay cultivos de coca, entonces es un problema gravísimo y en Corinto a menos de una hora en carretera, 1 hora en carretera de Cali tenemos ese problemonón lleno de bandidos, lleno de narcotraficantes y con unas etnias indígenas que tienen unos personajes, como lo ha denunciado aquí la señora Perafán, que reciben millones de pesos del Estado colombiano y nunca se ven en beneficio de esas comunidades. Y además el cuento chino de que son los enfrentamientos los que causan el desplazamiento masivo, y eso hay que ser claros y reiterativos, son las FARC las que causan los desplazamientos. Entonces, al ver esta importancia geoestratégica, que esto estaba todo bajo el control del señor Pablo Catatumbo, el ilustrísimo terrorista que ahora es senador, que iban a dejar las FARC, esto aparte si es que el negocio es redondo y tienen una zona controlada y ya la tienen encasillada en un lenguaje que no cambia. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿quiénes son los responsables políticos y los actores intelectuales y materiales del sangriento ataque narcoterrorista de las FARC contra los soldados de la base militar del Cerro de las Antenas, en el municipio de Corinto, en abril del 2013? Bueno, responsables políticos hay varios. El Congreso de la República en pleno por su ineptitud. Juan Manuel Santos por su falta de carácter y por su trapacería buscando un premio Nobel de Paz al costo que fuera. El ministro de Defensa de la época, que se prestaba para todo ese show. Y desde luego los comisionados que fueron a Cuba a arrodillarse ante los bandidos y en lugar de levantarse de la mesa cuando ocurrieron estos hechos, seguir allá aceptándole órdenes a los terroristas de las FARC. Los que planearon esto estaban todos en ese momento en Cuba sentados en Francachela y Comilona y desde allá por radio, teléfono y por celulares y dirigieron esta acción. Ahí están esos bandidos. Pastor Alape, el pederastra, pedófilo, terrorista, narcotraficante Pablo Catatumbo, el narcotraficante Iván Márquez y el narcotraficante Joaquín El Gago Gómez. Esos 4 son los responsables de esa decisión. Y los que le ejecutaron están aquí, Carlos Patiño, el sargento Pascuas, Pacho Chino y otros bandidos de las FARC. Entonces ahí están todos, mi coronel. Mi coronel, ¿cuáles son algunos antecedentes tácticos y estratégicos relacionados con el sangriento ataque de las FARC contra los soldados que cuidaban el Cerro de las Antenas en el municipio de Corinto en el año 2013? Pues tenemos que una larga lista de antecedentes relacionadas con la violencia que han cometido las FARC en el Cauca, ¿no? Comenzando porque el Comando Conjunto de Occidente, una estructura que nunca recibió nombre de bloque, pero que ya lo hemos visto a lo largo de estas casi 400 emisiones. Fueron muchos los actos que cometió y que sigue cometiendo, porque ahora le cambiaron el nombre de Comando Conjunto de Occidente por Comando Coordinador de Occidente, o sea, la misma cosa. Y la demostración de que como este grupo fue coadyuvando progresivamente a la multiplicación del cartel de las FARC. Antes lo hemos dicho, bloque sur y bloque oriental por el Caquetá y el Amazonas y la Orinoquía. Y de allá estaban el terrorista Joaquín Gómez y el terrorista El Mono Ojoy dirigiendo eso. Aquí ya entra Catatumbo también al negocio de la coca directamente con amapola, coca y marihuana. O sea, le gana a los otros 3, porque los otros están dedicados solamente
a la coca. Y aquí, como en las breñas del Cauca, Nariño y Valle lo permiten, entonces en la parte alta siembra amapola, en la parte media marihuana y en la parte baja, y sobre todo en la zona pacífica, coca. Y todo controlado por el señor Catatumbo. Ahí donde lo vemos que llegó gordito a La Habana y entonces los periodistas preocupados era porque él iba a hacerse un tratamiento cardiológico a Cuba. Y después cuando vino la pandemia le dio, fueron los primeros terroristas de las FARC y le dio coronavirus y los periodistas parecían como si se hubiera enfermado el sabio Einstein. Eso fue noticia por todos los medios que el terrorista Pablo Catatumbo tenía COVID y que su vida estaba en riesgo. Entonces ese sufrido terrorista era el dueño de todo ese negocio de narcotráfico en el sur del país y desde luego si las FARC son las dueñas de todo eso, ¿qué iban a renunciar a semejante negociazo? Nos demuestra también que la farsa del pacto FARC-Santos fue formando ese problema, fue coadyuvando a que creciera la agresión de los grupos narcotraficantes contra las tropas. Igual que lo hablábamos ayer, queda en evidencia que de antes llamarse milicias bolivarianas y Partido Comunista Clandestino y Movimiento Bolivariano Clandestino, ahora se autodenominan o se enmascaran dentro de organizaciones que llaman guardias campesinas y guardias indígenas. Y en el Cauca, sobre todo el Cauca, y ya Nariño también ha ocurrido muchísimas veces las muy reconocidas azonadas contra las tropas, dirigidas por estos bandidos, estas tres estructuras que en Cuba no las desmovilizaron, no las mencionaron para nada, y ahora son las que guardan el control dentro de la población civil, o sea, a expensas de los bandidos de toda la región. Otro antecedente grande es que desde hace 40, 50 años no pasa un solo día sin que en el Cauca no ocurra un hecho de violencia cometido por las FARC siguiendo las directrices del Partido Comunista. Pero en el informe de la Comisión de la Verdad no se menciona para nada eso. Nada. Pero el Cauca ha sido un laboratorio de acción terrorista permanente y lo vemos que en este momento en el cañón de la región del Plateado están en combates intensos, sacando minas y que a cada rato que un ataque en Miranda, que en Corinto, que en Caloto, que en Argelia, que sobre la carretera, que en El Palo, en todo el departamento del Cauca, permanentemente esa violencia que es ya atávica. Otro antecedente es que para iniciar a presionar al señor Juan Manuel Santos y a los mudos que envió a Cuba que se arrodillaran ante los bandidos allá, a que se dieran todo lo que querían, fue que multiplicaron las acciones terroristas, especialmente con motos bomba, con carros bomba y con ataques sorpresivos contra los centros de administración municipal de casi todos los municipios. O sea que si en el Huila y el Tolima hemos visto que no queda que un solo municipio sin ataques terroristas, parte de las FARC, nos queda mucho más en evidencia que en el Cauca fue peor. El plan Pistola, después de que se estableció el plan Renacer, se multiplicó y en el Cauca eso sí es lo más usual y lo más común por parte de las FARC que lleguen y como dicen ellos, pistolien a cualquier persona. Eso es a cada rato y es como parte de la vida normal de ese departamento, infortunadamente. Para la época comenzó a destaparse que mientras hablaban en Cuba de la solución agraria y un montón de cosas teóricas, en la práctica estaban sobre todo en la zona pacífica, dedicados pero de lleno a traficar con los carteles mexicanos. Y la coca que estaban produciendo en la montaña, la cordillera, pues la sacaban hasta allá y los capos mexicanos no subían a la cordillera, sino que en Nariño o en el mismo Cauca o en el Valle, en puertos clandestinos o en las ciudades de Buenaventura, de Tumaco, etcétera, ahí se encuentran desde esa época y hacen todas las negociaciones, pero esa coca sale del Cauca, de Nariño y del Valle, de las zonas planas, en especial de lo Pacífico. Y para la época era muy común la manipulación de las FARC para la liberación de los secuestrados, pidiendo un intercambio humanitario y una zona de despeje que fue lo único que no les dio el señor Santos en medio de la arrodillada que tuvo ante ellos, pero lo demás fue
al día. Adelante, mi coronel. ¿Cuáles son las características del Cerro de las Antenas en el municipio de Corinto, Cauca? Esta es una foto, o son 3 fotos que muestra la instalación. Como vemos, tiene unas antenas de mucha capacidad, de mucho poder y muy altas, distribuidas en varios sectores del cerro, que como se nota es un cerro alto, desde el cual se domina el horizonte en 360 grados y permite que las ondas de sonido y de televisión lleguen hasta allí y que puedan ser reproducidas. Entonces, obviamente, por tratarse de un activo estratégico, debía tener seguridad. Pero mientras ellos hablaban en Cuba de hacer la paz y de no afectar el desarrollo de los colombianos, en el Cauca estaban haciendo lo contrario, cometiendo un asalto terrorista que fue muy fuerte, con cilindros, con explosivos, con ametralladoras, con fusilería, como dicen en su lenguaje, contra los soldados. Y fue un combate muy fuerte que se realizó desde la madrugada de ese fatídico día hasta bien entrado el día, cuando ya pudo entrar refuerzo del ejército para que no coparan completamente esa base, pero los daños que causaron, pues incalculables. Aquí vemos nuevamente ya la base reparada, que tiene un paisaje además muy hermoso, un territorio muy quebrado, muy difícil porque es dentro de los pliegues de la cordillera occidental, que demanda un gran estado físico para caminar por esas lomas, y para las tropas es un riesgo, porque con tanto pliegue y tanto sector arborizado y caminos casi de obligatorio uso por los precipicios que se forman, es común que ocurran trampas explosivas o emboscadas o combates de encuentro, o simplemente que los bandidos, como están observando desde el terreno, tengan la capacidad de eludir el control de las tropas. Adelante, mi coronel. Y coronel, ¿cómo describió el diario El Tiempo los pormenores? Bueno, el diario El Tiempo publicó ese día que hubo 5 muertos y 2 heridos de las FARC en 24 horas. ¿Por qué 5 muertos? Porque en la base hubo 4 y el otro fue en el municipio de Miranda, que no queda tan lejos, donde los terroristas explotaron. Uy, está temblando. Está temblando levemente. Bueno, donde los terroristas explotaron un petardo y allí murieron una persona y otros quedaron heridos. Y al día siguiente, menos de 24 horas después, atacaron la localidad de Corinto, específicamente en el cerro de las Antenas. Entonces, el periódico El Tiempo inicialmente informó eso, que en el Cauca eran 4 muertos, militares y un civil, en 2 ataques ocurridos en el norte del Cauca, y que hubo varios heridos, entre ellos 3 menores de edad. Naturalmente que eso no lo relacionan en el informe de la supuesta Comisión de Verdad, haciendo ver que los ataques eran simultáneos, eh, sostenidos y constantes contra objetivos en sectores del país, con el fin de causar impacto y negociar más duro en Cuba, mientras se conversaba ya de la supuesta paz y de los temas agrarios, que fue lo que más le dedicaron tiempo para imponerlo, porque lo demás todo fue abortado y manejado por las FARC y por el señor Santiago, el abogado comunista español, a quien ahora Gustavo Petro acaba de dar la nacionalidad y en breve lo nombrará de embajador de España o de canciller o quién sabe qué. Es increíble, o de ministro de Justicia, por lo que es abogado. Entonces, en síntesis, eso es lo que dijo El Tiempo, mi coronel. Muchas gracias, mi coronel. ¿Cómo describió la cadena de televisión alemana DW los mismos hechos? Pues esta cadena alemana DW, voy a quitar aquí el banner. Esta cadena alemana DW refirió que hubo un ataque de las FARC que dejó 4 muertos, se refirió únicamente al de la base de Corinto, y también resalta que en 2 días
o en un día o en 24 horas, había ocurrido un segundo atentado, relaciona que la persona que murió en Miranda tenía 17 años de edad y que dos niñas, esas niñas pues son menores de edad, resultaron heridas. Que en esta zona opera la Fuerza de Tarea Apolo, que la dirigía en ese tiempo el general Jerez, y que el ejército continuaba las operaciones contra estos bandidos, que en el asalto contra la base de Las Antenas utilizaron todo tipo de armas convencionales y no convencionales para atacar a los soldados. Hasta bombas incendiarias lanzaron. Adelante, mi coronel. ¿Cuál es la descripción que hizo acerca del sangriento ataque narcoterrorista de la FARC contra los soldados de la base militar de Antenas en el municipio de Corinto, Cauca, en abril del 2013, en especial la situación de los muertos y heridos en el ataque criminal? Bueno, la cadena RCN hizo un reportaje muy interesante porque relató con nombre propio y con la situación de cada una de las personas. Entonces vamos a mencionar algunos aquí. Dijo que entre los muertos estaba el sargento segundo Diego Benavides Molina, quien llevaba 17 años de servicio en el ejército, era natural de Pitalito, Huila, y era padre de dos hijos, uno de 15 años de edad y otro de 9 meses. Perdón, corrijo, que estuvo 15 años y 9 meses al servicio del ejército y que era padre de dos hijos, lo que dice ahí. También habla del cabo primero Wilmar Aguilar Sánchez, natural de Medellín, quien ya llevaba 8 años de servicio en las filas, y menciona a los soldados profesionales José Inocencio Guevara, quien llevaba ya 10 años de servicio en la institución, y el soldado Sebastián Hernández, que llevaba 1 año y 10 meses en el ejército. Entonces, esos eran los muertos, y también relaciona a todos los heridos, y el detalle más conmovedor es que el capitán, el comandante de la base, estaba debatiéndose entre la vida y la muerte en estado de coma en una clínica en Cali. Ni siquiera pudieron trasladarlo a Bogotá. Tenía muerte cerebral, o sea que una persona que ya dejó de ser útil para la sociedad como consecuencia de los ataques terroristas. Y también menciona los nombres de todos los soldados que quedaron heridos y cómo estaban allí. Un ataque atroz, atroz. Y podemos apostar doble contra sencillo que al revisar el informe de la Comisión de la Verdad no se menciona para nada eso, ni mucho menos que lo hicieron con la intención de presionar las conversaciones en Cuba. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿qué reportó el noticiero regional de televisión 90 Minutos respecto al sangriento ataque narcoterrorista de las FARC contra los soldados del Cerro de las Antenas en abril del 2013? Pues este noticiero, como está ubicado allá en Cali, envió sus reporteros directamente. Las imágenes de lo que hay pues son estremecedoras de cómo quedó afectada la base, los testimonios de los soldados que sobrevivieron, los testimonios de los habitantes del sector que contaban cómo ocurrían las ráfagas y las explosiones, y los daños en general causados tanto a la base como al poblado, a los campesinos, a los residentes, o sea, una cantidad de hechos. Y luego pues hace un resumen y relata más o menos lo mismo que hemos dicho de los 4 muertos, los heridos, la situación grave de la salud del capitán, los otros soldados que van a perder parte de sus órganos vitales debido a las heridas, y el cuestionamiento de que qué es lo que están hablando entonces en ese momento en Cuba, si están hablando de paz y miren una acción tan criminal como esta. Eso más o menos es lo que dice el noticiero en su reporte. Adelante, mi coronel. Muchas gracias, mi coronel.
¿Aportó algo positivo el pacto FARC-Santos respecto a la paz en el municipio de Corinto, Cauca? Nada, absolutamente nada, mi coronel. Y esta imagen que tenemos aquí es lo más reciente que hay. Esto ocurrió la semana pasada, el fin de semana pasado. Mañana va a ser una semana. Ocurrió el viernes pasado, 23 el 23, sí, no, el 25, perdón, de agosto en Corinto, Cauca. Ahí vemos las imágenes del ejército reaccionando por las calles, tomando las medidas de previsión para llegar a apoyar a la policía, que en ese momento estaba siendo hostigada en Corinto, Cauca, por terroristas de las FARC, el famoso Comando Conjunto de Occidente, de los que, según el señor González Pozo, que va a negociar con ellos, son unos grupos sueltos que nunca se han reunido y que seguramente cuando hablen con él es la primera vez que se reúnen. Entonces estos terroristas atacaron, y no es el único hecho, sino al revisar en los archivos desde hoy hacia atrás, desde que se firmó el Pacto FARC-Santos, son muchísimos los crímenes que han cometido, estallidos de carros bombas, masacres de soldados, masacres de campesinos, secuestros, reclutamientos, nexos con el narcotráfico, eh, extorsiones, ataques a vehículos comerciales, cierres de vías, destrucción de puentes. Todo eso ha ocurrido después del Pacto FARC-Santos, después de la paz más perfectamente posible de Santos, Mora y de la Calle. Adelante. Examinando los hechos relacionados con el sangriento ataque narcoterrorista de la FARC contra los soldados de la base militar de las antenas en el municipio de Corinto, Cauca, en abril de 2013, podríamos plantear para el análisis general algunas reflexiones de orden político estratégico alrededor de este irrefrenable ímpetu de violencia del comunismo armado contra los colombianos. Muchas reflexiones quedan de esto, ¿no? Y son muy relativas con los antecedentes que vivimos, porque queda demostrado todavía más, después de analizar este hecho, que a las FARC lo que les interesa es mantener su negocio del narcotráfico, su control territorial, su coacción violenta contra las comunidades y su presión mediática, siempre hablando de paz. Anoche volvieron a sacar un comunicado de que lo que están urgiendo es un cese al fuego. Y el cese al fuego es para que les dejen las zonas despejadas, como siempre lo han querido, para poder sacar las toneladas de coca, para seguir reclutando y seguir estableciendo sus emporios criminales. Hay una cosa curiosa, ¿no? Que el mismo informe de Rux presenta que todo eso es una maravilla lo que ocurrió y que afortunadamente se desmovilizaron las FARC. Lo que no cuenta en ese informe es que siguieron en el mismo sitio. Entonces, ¿cómo así que se desmovilizaron, pero están los mismos y con la misma base social que tenían de milicias y de movimiento bolivariano? Entonces, ¿dónde estuvo la desmovilización? Eso es una duda que no han aclarado. Desde luego, con esta primera reflexión nos queda perfectamente refrendada la segunda. El pacto FARC-Santos fue una farsa y no lo estamos diciendo per se, se lo estamos diciendo porque si se revisan los hechos ocurridos entre diciembre del 16 y agosto del 2003, en solo Corinto y Miranda, que son dos municipios muy cercanos y muy conexos, es increíble la cantidad de acciones criminales que se han publicado y las que no se han publicado, ¿qué? Que eso también es algo que se le cuestiona al supuesto informe de la Comisión de la Verdad. ¿Por qué no se relaciona que hay muchos hechos que nunca se publicaron en los medios, pero que fueron perpetrados por los bandidos de las FARC y que eso es lo que ellos tienen que contar al país? Por ejemplo, ayer hablábamos de que era el día de la desaparición forzada, un día clásico que lo han utilizado es para crucificar a las fuerzas militares y de policía por supuestas desapariciones de personas o al Estado colombiano por haber sido connivente con algunos grupos. Pero no se menciona para nada, por ejemplo, todas las personas que fueron secuestradas por las FARC, asesinadas y enterrados en el monte, o los mismos guerrilleros rasos, que eso pasó muchísimo en el Cauca,
Meta, Huila, Caquetá, que eran juzgados en lo que llamaban consejos de guerra y ordenaban, como decía Raúl Reyes, echarlos al hueco. Y eso nunca quedó demostrado ni en el informe de la verdad, ni la JEP se ha preocupado mucho por eso. Inclusive, en una de sus primeras apariciones ante la JEP, Martín Sombra, que es el bandido de las FARC que más ha contado con desparpajo y con cinismo lo que hacía, denunció que en la región de la Macarena había un cementerio con más de 2.000 personas. Y al principio, como todo suele suceder en Colombia, el escándalo, la gritería, y que sí, que para allá vamos, pero que como estamos en la pandemia, que era, que fue, que ya casito, que por allí, que más tarde. Lo cierto es que nunca fueron a destapar los cementerios que dice Martín Sombra, y ya ese señor tiene más de 80 años, en cualquier momento puede fallecer por la edad, y se va a ir para la tumba con ese secreto, y no se han destapado los cementerios clandestinos de las FARC, donde asesinaban gente, y por crónicas que se han publicado por diversos medios en algún documento que le cayó a la inteligencia militar y se hizo público, apareció, por ejemplo, que habían fusilado a un muchacho del Valle por ahí en el año 86. Y resulta que la familia pensaba que ese muchacho era perdido, que se había volado para Estados Unidos o que no. Y entonces la misma familia salió y puso el dedo en la llaga y dijo, mire, él prestó servicio militar y se fue para el Caquetá, que a trabajar en una finca, no supimos nunca más de él y hasta ahora nos enteramos que lo mataron. Y como ese caso, muchísimos. Entonces, todos esos desaparecidos forzados, ¿qué? Pero si ustedes miran el informe del señor de Rub, lo único que se limita es a dar unas cifras y a decir que es un crimen que hay que corregirlo y que debe aplicarle la justicia a los responsables. Sí, pero ¿quiénes son? Ahí sí no concreta. Entonces nos vuelve a quedar claro lo que dijimos al principio, que esas estructuras clandestinas que no han tenido un control por parte del Estado, que no fueron sometidas a la desmovilización, lo que se convirtieron ahora son en los estimuladores, los promotores de las nuevas violencias que hemos visto, que es la de rodear a las tropas, desarmar los soldados o los policías, ultrajarlos, con el cuento de que son campesinos que están reclamando soluciones y más soluciones del Estado, pero nunca dice nadie, por ahí la revista Semana es la que más se ha atrevido a decir, no, lo que pasa es que ahí detrás de eso están los bandidos de las milicias bolivarianas y de las FARC. De resto, todo es control social, preguntas y entrevistas a funcionarios públicos que lo resuelven todo utilizando un lenguaje elaborado y con palabrejas raras, pero no concretan absolutamente nada y el problema sigue latente allá. Después de la firma del Pacto Farsanto se ha incrementado la guerra, la violencia, las acciones criminales contra policías y soldados en específico. Y también se ha incrementado lo de la complicidad con las etnias indígenas para atacar al ejército. No es uno ni dos casos, inclusive ya no solamente ocurre en el Cauca, que es donde ha sido más reiterativo, sino está ocurriendo en Antioquia, está ocurriendo en el Meta, está ocurriendo en el Huila, en el Bajo Cauca, es decir, donde hay problemas, inmediatamente con el mismo esquema, las milicias bolivarianas y los grupos afines al narcotráfico alebrestan la comunidad, la organizan y salen y la atraviesan para que las fuerzas militares no cumplan con su deber. Paralelamente con eso, el reclutamiento ha sido muy intenso porque analicemos por cifras. Si las FARC, según la ONU, desmovilizaron supuestamente 8.000 bandidos, pero como 4.000 se fueron para Cuba a estudiar, los otros los trajeron para las ciudades de escoltas de los terroristas, a hacer cursos de seguridad privada y los otros están en las supuestas zonas de despeje, pero ya el grupo del señor Mordisco tiene 4.000 bandidos, entonces el reclutamiento ha sido intenso durante estos 8 años. El regreso consistente y permanente de bandidos a las filas es grande. Entonces ya tenemos a las FARC igual de grandes prácticamente a cuando supuestamente se desmovilizaron, pero ahora con una gran ventaja que tienen senadores, reconocimiento internacional y legitimada de sus milicias controlando las zonas. Mejor negocio no han podido hacer.
El aumento del negocio del narcotráfico les ha fluido muy bien porque ya no tienen que preocuparse por coordinar con mafias de Centroamérica y con grupos externos ni con el cartel de los soles solamente, sino que le entregan directamente el producto a los carteles mexicanos, recogen su dinero y siguen delinquiendo en Colombia sin necesidad de salir de las fronteras. Y la farsa de la paz y la propaganda comunista permanente, hablando de que es que no se cumplió el pacto farsantos, porque eso se le oye decir a los comunistas armados y desarmados y a todos los cómplices de las FARC. Así les coloquen toneladas de dinero en cada región, nunca les alcanza, nunca tienen solución, no se ha cumplido nada, ningún gobierno les satisface, y mucho menos si era el de Duque que se iba a satisfacer. Y ahora con este tienen la disculpa de que es que este pobrecito no ha podido hacer nada porque le dejaron la olla raspada, porque es que él tiene que cumplir con sus programas de gobierno, pero que hay que cumplir a rajatabla, por eso necesitan 12 años para que el señor Petro pueda cumplir eso. O sea, todo un show, todo en contra de Colombia y ninguna solución. Mi coronel González, el turno es suyo. Gracias, coronel. Dentro de la mentalidad terrorista de las FARC no solo ha estado la de emboscar las tropas en los caminos y montes del territorio colombiano para asesinar, sino también la de destruir valiosos bienes de infraestructura nacional, tales como puentes, repetidoras de comunicaciones, oleoductos, instalaciones administrativas, cuarteles policiales y hasta iglesias, aún estando atestadas de feligreses, donde han buscado refugio contra la criminalidad y la barbarie. ¿Le cayó la señal? Parece. No, ahí está. No, se me destruyó el texto. Hay que suspender ahí, mi coronel, porque se dañó el texto de la nota. Bueno, Bueno, entonces mi coronel le Alarcón, adelante. Si está mal. pues mi coronel, muchas gracias. En el día de hoy tenemos la presencia de Jorge Machado, mi capitán Peña. Siempre, como siempre, la compañía diaria de estos madrugadores, ávidos de conocimiento por la verdad de lo que ha sido el conflicto armado en nuestro país, haciendo su participación y felicitación por intermedio del Facebook Live. De la prensa de hoy seguimos viendo lo mismo: asesinatos, desórdenes, paros de maestros, ataques a la población inerme, especialmente en el sur del país. Es lo que sigue apareciendo en nuestro diario acontecer colombiano, con la vista gorda del alto gobierno y nuestro ejército y policía prácticamente con las manos atadas, con un decreto y cumplido solo por la parte legal de cese al fuego. Mi comentario para hoy es el siguiente: ataques con o sin. No es para todos desconocido el hecho que en todos los tiempos un glorioso ejército nacional, respetuoso del derecho internacional humanitario y los derechos humanos, aunque quieran demostrar lo contrario, sesgando, induciendo e inclinando la balanza hacia el otro lado, mediante acusaciones faltas de la realidad y solo con la finalidad de someterlo para que incumpla con su sagrado deber constitucional. Es por eso que combinadamente se lanzan ataques con armas de fuego y, en el peor de los casos, con artefactos explosivos improvisados o cilindros de gas rellenos, todos de daño y terrorismo, afectando la conexión a población civil inerme, algunas veces familiares de los servidores de la institución. No contentos con esto, han tenido la osadía de rodear con falsas guardias armadas de palos y machetes a los soldados de la patria, secuestrándolos
desarmándolos y expulsándolos del terruño patrio que legalmente están ocupando, defendiendo y protegiendo de este accionar comunista que ya lleva más de 60 años. Así como tenemos dizque un acuerdo obligado mediante artificios ilegales a que formara parte de nuestra Carta Magna, que nos mantiene viviendo en condiciones de desigualdad, grandes diferencias obtenidas mediante frasecitas tontas pero efectivas, parte de la retórica izquierdista de el mejor acuerdo posible. Asimismo, tenemos la misma izquierdista autoría en la peor combinación posible: narcotráfico, más terrorismo, más comunismo y finalmente la ausencia de la justicia y la falta de respaldo por parte del alto y bajo gobierno con este decretado cese al fuego. El cumplimiento de ambos posibles nos tiene donde estamos, con diferencias garrafales, como por ejemplo contar con un ministerio que es disque de la igualdad, que no se aplica, o mientras todo sube, se evidencian hechos diferenciales entre los onerosos sueldos del gobierno, trabajando algunos días, y los que gana un humilde trabajador en su labor mensual, pagando impuestos para inversión, si se puede llamar así, en el pago de delincuentes para que no delincan y sigan en la misma, no haciendo nada, pelechando recursos, participando en protestas que han traído más de lo mismo: molotov, pedreas, cierre de vías, etcétera, 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 todo contra la fuerza pública, resignada al cumplimiento de lo dispuesto por la presidencia de no usar las armas, así los asesinen y se permita que los traten mal, con calificativos como el de cerdos o malditos, o con un desafiante cuchillo en la garganta, o destruyendo y quemando instalaciones, bases o unidades, obligándolos a abandonar las mismas. Mi presente comentario busca la conciencia de aquellos que no han permitido que se les lave el cerebro. Acciones como las tratadas en mi comentario y esbozadas en el programa del día de hoy jamás debieron presentarse y jamás pueden continuar. Se requiere de un rechazo continuo y fuerte. Así le importe un comino a aquel elegido que unos pocos pensaron iba a ser la solución a los problemas que atañen nuestro país, hoy arrepentido. Analizar y encontrar soluciones es una tarea que debe implementarse a diario, mediante la observación de nuestras ya próximas 400 emisiones de programa de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Invitación que debe desarrollarse en familia y con una cordial invitación a los jóvenes que forman parte de esta sociedad, que quieren resquebrajar cuál es la familia, si es que queremos volver a vivir, si es que no queremos volver a vivir esos terroríficos y crueles episodios. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, muchas gracias, mi coronel, muy amable. Mi coronel Saldaña, buenos días. Buenos días, mi coronel Villamarín, compañeros de esta aula máxima virtual de Fundel. Y buenos días para quienes nos escuchan por otros medios. Reflexión al 398 episodio de la memoria histórica de la Fundación Liderazgo, Excelencia y Transformación, hoy jueves 30 de agosto de 2023. ¿Por qué hablar con insistencia del materialismo histórico? Pues porque es ante todo una
reacción al idealismo. O sea, que se llega a un realismo en materia del conocimiento. Materia es la realidad objetiva que se nos presenta en la percepción. Sin entrar en profundidad, el atributo anterior inseparable y esencial de la materia es el movimiento. Si la materia es eterna y está siempre en movimiento, en evolución, queda descartado el problema del origen de la materia, de la creación, de la existencia de Dios. Quien escucha esta reflexión podrá pensar que nada tiene que ver con las atrocidades que comete la narcoguerrilla, pero miremos que esta doctrina empieza destruyendo la existencia de Dios. Por lo que lo más importante es la materia, y con este mensaje no vale la pena luchar por nobles ideales. Más o menos así pensaba Nietzsche cuando decía que el hombre es quien creó a Dios y no al contrario. Pero para no salirme del tema, pues el movimiento al que se refiere el materialismo dialéctico es que la evolución se da con el movimiento, que no es solamente mecánico, cuantitativo, sino también la transformación cualitativa, y para no acudir a la fuerza externa de Dios, esta evolución ascendente del mundo en la que aparecen cualidades nuevas, la explica en las leyes de la dialéctica materialista, y de estas leyes solo analizaremos ahora la de la unidad de los contrarios, en donde muestra la contradicción como fuente de movimiento y de toda vida. Y es aquí en donde en la vida social aparece la lucha de clases, que ya es muy familiar a nosotros. La lucha de clases la lleva a la relación de las fuerzas de producción, lo que supone el advenimiento de una revolución social, y con ella se explica la ruina inevitable del capitalismo y el advenimiento del comunismo al cambiarse la forma capitalista de producción, que es con la que siempre ha estado en contra el sistema comunista. Esa es la revolución armada que hoy padecemos, porque ese materialismo histórico promueve la lucha de clases para la supresión y de diferencias de clases. Una utopía. Les voy a decir, no sé. Pero como lo estamos viviendo, el objetivo estratégico de implantar el comunismo no se pierde de vista, y seguiremos siendo testigos de ataques violentos y al mismo tiempo de procesos de paz. Mi reflexión, muchas gracias y feliz día. Muchas gracias, me parece muy amable. Vicencio. Es reconocer nosotros, en este municipio la violencia está enquistada desde hace mucho tiempo. Y como siempre, los gobiernos municipales, departamentales y el gobierno central olvida estos municipios y los dejaron a su libre albedrío. Décadas nuevamente, como en Putumayo, como en Caquetá, como en Arauca, son regiones abandonadas, y en este gobierno mucho más abandonadas. Hay tanta droga que ya no se necesita, ya cumplen sus requisitos los raspachines y dejan todo así, porque tanto flujo de narcotráfico en este sector. Gracias. Bueno, muchas gracias. Pues escuchando las reflexiones de mi coronel Saldaña con las de ustedes respecto al materialismo dialéctico y a la utilización del hombre por el hombre y a la materialización, valga la redundancia, de la famosa frase de que el fin justifica los medios, y que son unos intereses de clase, unos intereses de un proyecto político estatista, opresivo, criminal y sanguinario,
más los hechos como los presenta mi coronel Alarcón Vicencio y mi coronel González, pues nos queda claro que lo que está ocurriendo allí en Corinto, por medio del narcotráfico y la presencia histórica de las guerrillas, es un proceso revolucionario de marxista-leninista en toda la intensidad que apunta hacia Cali y Popayán como dos ciudades importantes en el desarrollo estratégico del país y de su plan estratégico para la toma del poder. Entonces, nos lleva a pensar que si la dirigencia nacional, local y regional no entiende, no decanta y no interpreta lo que pasa, pues estamos alejados completamente de una realidad que con base en una teoría materialista, una teoría filosófica de economía materialista y de la toma del poder para la unificación de las clases en el poder, desapareciendo el capitalismo, va a seguir avanzando ese proceso, ya que no hay la respuesta adecuada ni el conocimiento adecuado, sino solamente mientras la izquierda habla de todo ese proceso, en la derecha solo se habla de candidatos. Pues bien, llegamos al final. Esta tarde tenemos un ejercicio interesantísimo. Nos acompañarán dos personas desde la Argentina para hablarnos del ABC, de lo que significa el señor Milei como eventual presidente de la República Argentina, sin apasionamiento, sino mirándole los pros y los contras de que eventualmente sea el presidente elegido en los próximos comicios de ese país. A todos un feliz día, mil gracias por su compañía y los invitamos a seguir en sintonía con nuestros programas de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. Gracias, mi coronel. Muchas Gracias, gracias. mi coronel. Buen día. Buen día para todos. Gracias, coronel. Buen día.